gracias por la presentación tan amable y muchas gracias a todos ustedes que se están sumando a esta transmisión y que están con nosotros esta noche. Dos cositas voy a decir antes de empezar esta conversación, este coloquio que vamos a tener. La primera es que yo estoy muy atento al chat. El chat lo tengo exactamente a mi derecha y ahí estoy viendo los saludos de todos, ¿cierto? Ahí estoy viendo los comentarios y lo más importante, a medida que yo vaya exponiendo el tema, a medida que yo voy hablando, voy a estar mirando el desarrollo que ustedes van haciendo con sus comentarios, que para mí es muy ilustrativo, muy importante. ¿De acuerdo? De hecho, el tema que se me ha pedido abordar el día de hoy no es un tema sencillo. De hecho, el tema que se me ha pedido abordar el día de hoy es un tema que nos causa muchísima preocupación, porque ya hoy día da temor, pues, ¿no? Mirar los noticieros, porque si vemos los noticieros, ¿qué es lo primero que vemos? Lo primero que vemos es sicariatos, ajustes, muertes, extorsiones, cobro de cupos, crímenes, ¿verdad? Los noticieros son reportes de criminalidad. Criminalidad que preocupa, criminalidad que desconcierta, criminalidad con la que parece, digo, solo parece, estamos perdiendo la batalla, ¿no? Entonces, eso me da que pensar. Hablar de criminalidad organizada es, pues, un fenómeno que no es reciente. Hablar de criminalidad organizada es un fenómeno que siempre ha estado presente. Cuando varias personas se reúnen para cometer delitos, cuando varias personas se reúnen para realizar actividades criminosas, siempre ha sido preocupación de todas las personas mirar esto, ¿no? Siempre ha sido preocupación de todas las personas eh, esta fenomenología de personas que se juntan para cometer delitos. Entonces, cuando varias personas se juntan para cometer delitos, podríamos estar en temas simplemente de autoría y participación, de conciertos para delinquir, pero también podríamos estar en crimen organizado. ¿Y cuando estamos en crimen organizado? Cuando estamos en supuestos en los cuales hay una vocación de permanencia, hay una vocación de continuidad en el tiempo. Personas que se reúnen para cometer delitos con esa vocación de permanencia, con esa vocación de continuidad y con algún nivel de estructura que se forma y reparto de roles. Entonces, cuando eso se genera, estamos preocupados. Eh, como les digo, siempre, este fenómeno era materia de atención de parte del legislador peruano, pero no, sino hasta finales del siglo pasado es que el tema generó mucha preocupación, porque la criminalidad en el mundo se empezó a globalizar, la criminalidad en el mundo empezó a traspasar fronteras, empezó a cometerse con ánimos de poder económico, y esta criminalidad empezó a adquirir poder político, empezó a hackear estados, empezó a socavar democracias. Y cuando eso pasa, genera pues la preocupación de muchos autores. Uno de los que yo siempre cito es a Silva Sánchez. Cuando Silva Sánchez, allá por el año 1986, 87, sacara la primera edición de su libro La expansión del derecho penal, Silva Sánchez decía, este fenómeno de la criminalidad está preocupando porque se está globalizando, está traspasando fronteras, se están volviendo los criminales organizados, están funcionando como una empresa, están teniendo ciertas estructuras, están vocación de permanencia teniendo. Entonces, al tener dinero, al cometer delitos,
con fines de tener poder económico, también están adquiriendo poder político y se están volviendo bien difícil de perseguir y combatir esta criminalidad. Ahí fue les hablo, mi experiencia personal. Ese fue mi primer acercamiento con este fenómeno en las aulas universitarias allá por el 1987-88, cuando yo estudiaba Derecho Penal en la Universidad de San Martín de Porres. Fue mi primer contacto con este crimen organizado. Sin embargo, este fenómeno ya se venía legislando de antes, ya se venía dando legislación sobre este particular. Hoy día, si me permiten compartir algunas diapositivas, voy a ver que en los códigos anteriores ya se regulaba este fenómeno, seguramente no como se regula ahora, pero ya había algún nivel de regulación. ¿Se ve? La PPT que estoy proyectando, ¿se ve? Sí, doctor. Sí se puede visualizar. Muy bien. Entonces, ¿qué les quiero mostrar? Les quiero mostrar que este fenómeno del crimen organizado ya se venía dando con antelación, pero no en la magnitud que se presenta hoy día. El Código de 1836, el Código Penal de 1836, lo podemos mencionar como antecedente normativo, si bien no tipificaba el delito de crimen organizado, pero consideraba como agravante cuando se cometía un delito por varios sujetos. Se hablaba ahí en ese tiempo de cuadrilla de malhechores, ¿no? Entonces, miren, allá por los 1800 del siglo antepasado, ya pues se regulaba cuando el delito se cometía por varios sujetos activos. En 1862, el Código de 1862 mantiene esta agravante por la cantidad de sujetos, pero le agrega la palabrita mágica confabulación. En el Código de 1924, que es un código que es más reciente, ¿cierto? Se incluye la comisión de robo y la participación criminal, tipificada en el título 12. ¿Ven? Como verán, ya se empieza a trabajar este fenómeno. Y en el Código Penal de 1991, que es el código que tenemos en vigencia hasta la fecha, el Código Penal de 1991, se crea un delito específico. ¿Y cuál es el delito específico que se crea con el Código Penal de 1991? El delito específico que se crea con el Código Penal de 1991 es el delito de agrupación ilícita, artículo 317. ¿Qué regulaba el artículo 317 del Código Penal en su primera versión con el Código Penal de 1991? ¿Qué regulaba? Regulaba una agrupación de dos o más personas, por eso se llama agrupación ilícita, agrupación de dos o más personas destinadas a cometer delitos tipificados en el 152, 153, 200, 273, 279, 298, 315, 317, 319, 346, 350, así como la ley en ese tiempo vigente, 27.765, de lavado de activos. Posteriormente, se modifica el Código Penal de 1991 con la ley 30.077, 30.077. Y ahí se incorpora, ¿cierto? Delitos de minería ilegal, delitos aduaneros, ¿cierto? A los alcances de esta norma de asociación ilícita para delinquir. Bueno, y además se sube a 3 personas, ¿verdad? Se sube a 3 personas el número de seres humanos que se necesitaba que se reúnan para cometer este tipo de delitos. De otro lado, con el decreto legislativo 1244, se sigue modificando este delito y se agrega una nueva denominación. Ya deja de llamarse asociación ilícita para delinquir y empezamos ya con el nombre juris, empezamos a trabajar con el nombre organización criminal. Este nombre, organización criminal, es a partir del decreto legislativo 1244. Muy bien. ¿Qué delitos
se pueden cometer en crimen organizado. La ley que regula este delito de crimen organizado, que es el 317 del Código Penal del 91, modificado por la 30.077 y modificado también por el decreto legislativo 1244, incluye en el catálogo de delitos en los que se puede cometer crimen organizado el homicidio calificado, el secuestro, la trata de personas, la violación de secreto de comunicaciones, los delitos contra el patrimonio, la pornografía infantil, la extorsión, la usurpación, los delitos informáticos, los delitos contra la propiedad industrial, ¿cierto? Y empieza a hacerse un catálogo cerrado de delitos. Empezamos a trabajar así con la ley 30.077. Como saben, modificado por el decreto legislativo 1244 hasta llegar a la regulación que tenemos a la fecha. Pero miren cómo es que esta génesis se dio. Estas agrupaciones de personas, esta cuadrilla de malhechores, como se llamaba, en 1836, fue modificándose, fue regulándose hasta la última versión que tenemos hoy día en vigencia, ¿cierto? Donde ya el fenómeno se torna de mucho mayor preocupación. Muy bien, no es lo mismo hablar de crimen organizado y hablar de organización criminal. Para mí es muy importante hacer esa diferenciación. No es lo mismo hablar de crimen organizado y hablar de organización criminal. Cuando hablamos de crimen organizado, estamos hablando del fenómeno. Estamos hablando de estas actividades delictivas que cometen las organizaciones criminales creadas para ese fin. El crimen organizado es un fenómeno que estamos sufriendo en la actualidad. Esas personas que se reúnen para cometer delitos y los delitos que cometen y los daños que generan y los destrozos que causan y la zozobra que crean en la población, ese fenómeno es el que podemos entender como crimen organizado, que controla territorios, controla mercados, genera grandes niveles de violencia, penetra en circuitos económicos formales e informales, introduce sus ganancias y burlas en el control estatal, usa mucha violencia, genera corrupción en todos sus niveles. Ese es el crimen organizado, el fenómeno. Miren, no es mi intención generar en ustedes algún nivel de conmoción, pero miren algunas fotos que quiero compartir sobre este particular. Miren, esta es la situación que se vive en México. Personas muertas, colgadas de puentes, para mandar mensajes de terror a la población, para que la gente sepa que tiene que pagar cupos, tenga que ceder a las extorsiones, tenga que tratar de alinearse si no quiere terminar así. Estos fenómenos que se están viendo generan, pues, con espanto, todo ese tipo de resultados, ¿no? Bandas, organizaciones que se enfrentan para tomar control de ciertos lugares, para hacerse de ciertos territorios, y demuestran ese nivel de violencia en la población. Una imagen de México. Cuando en México se usa el término cártel. En Centroamérica se usa el término marra, pandilla, ¿sí? Cuando cierto grupo toma el control de cierto territorio, lo demuestra así, demostrando que ganó la batalla por el territorio y que ahora ellos son los dueños de ese lugar. Como verán, la tortura, la extrema violencia, es el común denominador en estos hechos. Solo quiero que visualicen, a veces hay pactos con ciertos gobiernos
para que no exhiban los cadáveres, para que los entierren más bien en fosas escondidas y la población no se percate del nivel de violencia que se está viviendo. Si ustedes miran a los policías en México, van a poder verificar una cosa, y en Centroamérica pasa exactamente lo mismo. Y en los países en el mundo donde el crimen organizado se ha hecho ya muy difícil de vencer, la policía anda sin uniforme que los diferencie. Policía, militar, marina, fuerza aérea, todos con el mismo uniforme, todos con pasamontañas, todos sin marbete que los identifique. A ese nivel llega el tema. Miren. Entonces, como yo les puedo mostrar con esas fotos, eh, no buscan alarmar, sino simplemente hacer saber que el crimen organizado genera esos niveles de violencia. Por eso es que hay estados fallidos, por eso es que hay lugares que son zonas liberadas, por eso es que se explica a veces la desesperación de Bukele en Guatemala para tomar las medidas del tipo de las que está tomando, ¿sí? Porque es un fenómeno que realmente preocupa. Como les digo, esta criminalidad no solamente es la de extorsiones, no solamente es la de tráfico de drogas, también hay crimen organizado en delitos de corrupción. Miren Odebrecht. Tiene todas las características que estamos hablando. Se reúnen para cometer delitos, tienen una organización, están estructurados, sus funciones, sus roles están divididos entre sus integrantes, están globalizados, tienen mucho poder económico, tienen poder político y cometen los delitos pues, que estamos mirando ahora. Entonces, retomando, el crimen organizado es un fenómeno. La organización criminal ya es más bien aterrizar en algo específico regulado en el Código Penal, en el delito. ¿En qué consiste este delito de organización criminal? El delito de organización criminal es la agrupación de 3 o más personas que se reúnen, que se reparten tareas, funciones, roles, independientemente de su estructura, ¿cierto? Porque puede ser de diverso tipo su estructura, la idea es que se repartan tareas, se reúnan para cometer delitos de carácter estable o por tiempo indefinido. Pero la idea es que funcionan de manera concertada, funcionan de manera coordinada con la finalidad de cometer uno o más delitos graves. Normalmente digo, la organización criminal está destinada a cometer delitos graves. Normalmente digo, está destinada a cometer delitos graves. Normalmente también delitos lucrativos, delitos que buscan lucrar, pero también hay organizaciones criminales que buscan fines políticos. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que la organización criminal opere dentro del ámbito nacional, pero también dentro del ámbito internacional o transnacional. Internacional o transnacional. La Convención de Palermo, que es una convención muy importante en materia de crimen organizado, ¿cierto? En Palermo se definió de una manera más o menos interesante, ¿no? En Palermo, la Convención de Palermo definió como actividades colectivas de 3 o más personas unidas por vínculos jerárquicos con alguna relación de personal que permitan a sus dirigentes obtener beneficios y controlar territorios o mercados, nacionales o extranjeros, usando violencia, usando intimidación, usando corrupción, tanto al servicio de la actividad delictiva como con fines de infiltrarse en la economía legítima. Vamos, si hablamos de México, estamos hablando de los famosos cárteles. En México hemos hablado pues del cártel de Sinaloa, de los Zetas, de la nueva generación de Jalisco, el cártel de Guadalajara, etcétera. Todos los cárteles que hemos conocido en México. En Colombia,
Hemos hablado también de los cárteles. Cártel de Medellín, tristemente célebre, con Pablo Emilio Escobar Gaviria, ¿no? Esos nombres nos dicen mucho. En México, cuando hablamos del Chapo, ¿no? Cuando hablamos del Señor de los Cielos, de la Reina del Sur, ¿no? Estamos hablando de cárteles que han generado, pues, terror, ¿no? Cuando hablamos de Centroamérica, estamos hablando de la M-17, de la Marra Salvatrucha, porque en Centroamérica se habla de marras, pero tienen un denominador común. Prefiero no hablar de nombres en Perú para evitar herir susceptibilidades. Pero en el Perú también esto se maneja, en el Perú también esto se mantiene, también existe, seguramente con una menor gravedad, fenómenos que tal vez, ojalá no pase, puedan convertirse como los que han pasado en Centroamérica, como los que han pasado en nuestros países vecinos, como ha pasado en México, donde se han infiltrado en la economía, donde han tenido poder político, donde han elegido gobernantes, donde ha sido casi imposible, por lo menos, empatar la batalla. En el Perú se ha tratado de regular esto con un acuerdo plenario de la Sala Penal Nacional. Como ustedes saben, la Sala Penal Nacional es la sala competente para conocer crimen organizado en el Perú. Y la Sala Penal Nacional, cuando emitió el acuerdo plenario 1 del 2017, dijo que este fenómeno tenía que entenderse sobre la base de algunos elementos que se tienen que dar. Este fenómeno se debía entender sobre la base de algunos elementos que se tenían que analizar. Se decía, elemento personal. Cuando hablamos de una organización criminal, tiene que estar integrada por lo menos 3 personas. De 3 personas en adelante, estamos hablando ya de un elemento personal satisfecho. Más de 3 personas. El elemento temporal. La organización busca tener un carácter estable o permanente en el tiempo, una vocación de permanencia por lo menos. El elemento teleológico. La finalidad es cometer delitos, se reúnen para cometer delitos. ¿Ves? Elemento personal, 3 o más personas. Elemento temporal, deciden de manera indefinida. Elemento teleológico, cometer delitos. Elemento funcional, se designan roles, se dividen funciones. Y un elemento estructural, que es algo así como la columna vertebral, donde se engranan, donde se conectan todos los demás elementos, donde se engarzan todos los demás elementos. ¿Sí? Se engranaje, elemento estructural. Esto es un aporte interesante que hizo, pues, al hablar del elemento personal, temporal, teleológico, funcional y estructural, el Acuerdo Plenario 1, 2017, de la Sala Penal Nacional. Muy interesante, por cierto. Esto es algo que es del recuerdo, ¿no? Una foto del recuerdo. Estas son las famosas marras que allá por los inicios de este siglo, por los primeros años del 2000, los inicios de este siglo, las marras en Centroamérica, estamos hablando de El Salvador, estamos hablando de Guatemala, estamos hablando Bukele, todo lo que hizo en El Salvador es una cosa increíble. En Guatemala no pasó algo distinto, por cierto. Cuando se trabajó este tema, en los 2000, se podía verificar que los marreros, pandilleros, se tatuaban distintivos de sus organizaciones en el cuerpo. Pero luego que la policía a partir de los tatuajes los identificaba, a partir de los tatuajes las rivales también los ajusticiaban, empezaron a eliminar los tatuajes. Por eso es que hoy día estas fotos de los marreros en las que se ve pues con tatuajes ya pues son parte de la historia del crimen organizado. Ya hoy día no es lo normal que anden así de tatuados, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos una primera diferenciación, un primer acercamiento que busque
diferenciar en el Perú la banda de la organización criminal. En la banda, quien va a determinar un delito va a ser el autor. En la organización criminal no es el autor el que determina el delito, sino más bien el cliente. ¿Cómo así? Explico. En el tráfico de drogas, se comete el tráfico a pedido. Cuanto más pedidos, más delitos. Cuanto más obras, más corrupción. ¿Sí? Entonces, se trabaja con una visión más bien empresarial. En la banda no. En la banda normalmente son delitos de despojo. Entonces, pues la gente sale a laburar, entre comillas. Se terminó a laburar. En lo malo, claro, en lo ilícito, independientemente de una proyección. Salen a laburar, entre comillas, digo ese término, sí, pero lo hacen a partir de el día a día. Consumen lo que obtienen con los delitos. En las bandas, el círculo de personas es reducido, mientras que en las organizaciones criminales puede haber intercambio y sustitución. No les interesa. Los elementos personales son fungibles. Los, entre comillas, recursos humanos son fungibles. Si se van, son capturados, son muertos, igual se les reemplaza. El tema de la persona es más arraigado en las bandas. Las relaciones personales son y tienen un papel muy importante. Las bandas siempre van a tener una vida más breve. Por lo general consumen delitos por cierto tiempo y luego desaparecen. No tienen esa vocación de permanencia. No tienen las bandas, sino un tiempo de vida limitado y luego de ello se desvanecen, se desarticulan, son intervenidas, etc. Las organizaciones criminales tienen una vida más indefinida. Sobreviven porque tienen existencia con prescindencia de sus integrantes. ¿De acuerdo? Las organizaciones criminales normalmente tienen estructuras, tienen jerarquías, tienen cohesión, tienen grado de planificación, tienen logística, tienen trascendencia nacional. A veces se globalizan. Las bandas son más territoriales. Las bandas trabajan más o menos en sitios estancos, en sitios fijos, ¿no? Realizando normalmente actos de despojo. Entonces, cuando hablamos de bandas, estamos hablando más bien de un ámbito local, ¿sí? Las organizaciones criminales tienen un alcance más nacional, hasta internacional, porque se pueden llegar a globalizar, ¿sí? Tienen, las organizaciones criminales tienen un grado de planificación mayor, una logística muy fuerte, una estructura, toda una cohesión. Esta banda criminal, ¿cómo surge? Es importante hacer un poco de historia. La banda criminal surge a pedido de la policía. El delito de banda criminal surge a pedido del Ministerio del Interior. Una propuesta formulada por el Ministerio del Interior hace que surja la banda criminal. Se regula a partir de esa propuesta formulada por el Ministerio del Interior. ¿Y cómo así? Había pues una frustración debido a que las capturas que se realizaban salían conferencias de prensa de la policía, la clásica conferencia de prensa de la policía, su manta verde en una mesa, presentar allí todos los instrumentos, efectos, productos, de objetos del delito que se logró interceptar, capturar, incautar y las personas atrás, ¿cierto? Entonces la policía hacía esto, pero posteriormente los procesos terminaban archivándose, ¿cierto? Y eso que eran delitos violentos, delitos que causan zozobra en la población. Porque o el Ministerio Público o el Poder Judicial decía que no tiene los ingredientes, no tiene los componentes de una organización criminal. Entonces, esto
generó pues que la policía tenga una desazón, el ministerio tiene una desazón. Nosotros intervenimos en organizaciones criminales y los liberan. Entonces, por eso es que se crea algo así como algo intermedio entre la simple autoría y participación o concierto criminal y la organización criminal. Algo intermedio viene a ser la banda criminal. ¿Para qué? Para que organizaciones que no cumplen con todos los presupuestos de 317 sean en alguna medida sancionados. Y ahí es que surge, ahí es que aparece este término de banda criminal. Por esa razón es que se crea. El decreto legislativo 1244 tiene una exposición de motivos donde explica esto y dice: la presente propuesta legislativa considera la vigencia del actual tipo penal que viene siendo utilizado defectuosamente por los operadores del sistema judicial, toda vez que existe la ausencia de otro tipo penal que tenga su sustento en nuestra realidad criminológica, que nuestra sociedad presencia. Dice, el delito de acción ilícita para delinquir posee una estructura típica bastante compleja y solo sanciona que son criminales de corte empresarial. No existe un tipo penal inferior en el Código Penal que reprima el accionar de bandas criminales. Entonces, a pedido del Ministerio del Interior, ante la impotencia que ellos tenían, ¿cierto? La frustración por el archivamiento de estos procesos penales que derivaban de la detención de personas, ante esta situación es que deciden presentar el proyecto de ley que es aprobado, sale el decreto legislativo C44 y pues lo pone sin ningún empacho en su exposición de motivos. Dice, la ausencia de otro tipo penal que tenga sustento en nuestra realidad criminológica y que a partir de allí se evite la impunidad de estas bandas criminales. De hecho, algunos datos les he podido traer hoy día en esta sesión, ¿cierto? Que dicen que, según la Procuraduría Especializada en Delitos contra el Orden Público, la carga por procesos en el marco del artículo 317 del Código Penal son aproximadamente 2.000 casos. 27% conformada por casos de crimen organizado, 73% conformada por casos donde no existen elementos para acreditar organización criminal, debido a que el grueso de los casos son bandas, las cuales no tienen amplia complejidad, composición que busque un número mayor de integrantes, una organización con sólida permanencia y todo ello. Entonces, en esta exposición de motivos del decreto legislativo C44 se hace esa conclusión de que del 100% de los casos, 73% serían bandas criminales y solo el 27% de estos delitos se cometerían en organización criminal. Lamentablemente, hoy día, como no estaba claro esto, como no había el delito de banda criminal, como los acuerdos plenarios tampoco hacían lo suyo, como no estaba esto, ¿qué se generaba? Se generaba impunidad. Porque como no había un tipo penal que sanciona las bandas criminales y no se ajustaba lo que se tenía a organización criminal, se terminaba sancionando simplemente por una autoría y participación, por coautoría, se archivaban los casos de organización criminal y según la analizada, en ese momento esto generaba una impunidad que se percibía en la población. Por eso es que este decreto legislativo de C44 concluyó que debía crearse un delito que sancione a las bandas, que no eran una estructura tan compleja, que esto se daba más o menos con una estructura más bien precaria, más bien con menos vocación de permanencia, ¿sí? Y normalmente con una jerarquía casi inexistente, más bien horizontal y menos definida. Eso es un poco lo que se trabajó en esta norma, en este decreto legislativo 1244.
Ante ese clamor, ante esa situación, se hizo ese pedido que partió del Ministerio del Interior con la iniciativa que se tuvo y se creó este delito de banda criminal a partir del decreto legislativo 1244. Muy bien. Cuando se empieza a aplicar, existen muchos problemas de aplicación, porque habían criterios disímiles para decir si estábamos en organización criminal o si estábamos en banda criminal. Entonces, eso obliga a la realización del acuerdo plenario 8 del 2019. Con el acuerdo plenario 8 del 2019, en alguna medida se logra salvar esto. Digo en alguna medida, porque tampoco es que se haya logrado, ¿sí? El fundamento jurídico 20 del acuerdo plenario 8 del 2019, ¿qué dice? Dice, la banda criminal es igualmente una estructura criminal, pero menor complejidad organizativa. Muy interesante. Tiene organización, está organizada, pero es una organización menos compleja de la otra organización criminal. La banda tiene una estructura menos compleja que la organización criminal. Su proyecto delictivo, los delitos que comete son menos trascendentes, normalmente propios de la delincuencia común urbana. Delitos por lo general de despojo. Delitos normalmente de despojo. La idea es que la organización criminal reinvierte, crece, se expande, tiene vocación de permanencia. La banda no. La organización, según este acuerdo plenario, comete delitos de producción. La banda no. Es algo muy simple. Sobre esto, habría que analizar algo de legislación comparada tal vez para entender esto, ¿no? La legislación española se puede verificar, algo que quería citar, dice, a efecto de este código, se entiende por grupo criminal a la unión de más de dos personas que sin reunir alguna de las características de relación criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de los delitos. ¿Ven? Es muy parecido a lo que nosotros hemos regulado en el Perú, cuando hemos creado banda criminal. Este es el antecedente normativo. Para decir eh, en términos diplomáticos, de dónde nos hemos copiado, ¿cierto? Para decir en términos diplomáticos, de dónde nos hemos copiado, ¿sí? Muy bien, vamos avanzando. En el 2016 sale una jurisprudencia española muy interesante que la voy a mencionar y dice, la organización y el grupo criminal tienen en común la unión o agrupación de más de dos personas y la finalidad de cometer delitos concertadamente. Se constituyen por tiempo indefinido y se reparten tareas o funciones de manera concertada y coordinada, necesariamente ambos requisitos conjuntamente, estabilidad y reparto de tareas. Mientras que hay grupo criminal cuando no concurre ninguno de esos dos requisitos o cuando concurra uno solo. ¿Ven? Más o menos también lo que hemos interpretado en el acuerdo plenario y lo que hemos interpretado en una ley nuestra, ¿no? Interesante. Términos muy diplomáticos yo le llamo precedente normativo, ¿cierto? Esto es traducción de dónde nos copiamos, ¿sí? De dónde nos copiamos. Muy bien, regresemos. Vamos a hacer algunas precisiones ya, porque no quiero que el tiempo nos gane, no quiero que tengamos algún problema con los tiempos, yo quiero dejar unos minutos muy importantes en esta sesión para el coloquio, para la conversación con ustedes, que eso creo que es lo realmente rico de esta sesión. Las casi 600 personas reunidas esta noche, lo cual me halaga muchísimo, ¿cierto? Merecen, creo, que sus comentarios, que sus aportes, que sus
pues opiniones tal vez contrarias a lo que el suscrito está diciendo hoy día sean escuchadas, comentadas y atendidas. Y eso yo voy a tratar de hacer en los últimos 15 minutos. Pero para eso es necesario para mí, es indispensable para mí fijar algunos conceptos ya. Cuando hablamos de estructura criminal, ¿de qué estamos hablando? La estructura criminal es un elemento normativo, no es un elemento descriptivo, es un elemento normativo. Esta estructura criminal va a abarcar toda la actividad desarrollada en la organización. Normalmente, cómo va a funcionar los lineamientos delictivos. Ahora, como todos ustedes saben, no hay una ficha de inscripción en registros públicos. Estas organizaciones criminales no tienen unos estatutos donde podemos establecer cómo es que funcionan. Pero ¿cómo vamos a concluir todo ello? A partir de las actividades que realizan. Esto quiero que lo entendamos bien. El que me va a pedir una planilla de una organización criminal, pues no la va a encontrar. El que me va a pedir un estatuto tampoco lo va a encontrar. Cuando hablamos de estructuras criminales, cuando hablamos de organizaciones criminales, lo que más bien vamos a encontrar son inferencias. ¿A partir de qué? A partir de las labores de sus integrantes, a partir de cómo es que funcionan, a partir de los hechos que cometen. De esto vamos a inferir cómo es su estructura. Hasta hoy día no he visto una organización criminal que tenga un flujograma por lo menos oficial. Se le crea el flujograma de cómo es que funcionan sus procedimientos criminales. Se dibuja probablemente su estructura. Se hacen los mapas por parte de los persecutores. Pero normalmente esa información ellos no la tienen por escrito. Eso se infiere a partir de cómo se realiza su accionar diario. Esta estructura criminal tiene que ver con la asignación y realización de roles, funciones en sus distintos niveles. Porque todos van a ver que siempre van a cometer varios tipos de delitos. Jamás van a ver pues una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas que solo cometa tráfico. Van a tener sicariato, porque tienen su ejército de sicarios, van a cometer trata, van a estar rodeados de prostitución, van a corromper, van a lavar activos, porque sus activos se tienen que mezclar e introducir en el mercado. Entonces, estas organizaciones criminales cometen varios delitos siempre. Claro, hay un delito que es el preponderante, Odebrecht, por ejemplo, delitos de corrupción, ¿cierto? Los cárteles del narcotráfico, pues delitos de drogas, etcétera, ¿sí? Pero hay un delito que es el delito eje o el delito central respecto del cual giran todos los demás delitos. Entonces, esa característica diferencia la delincuencia organizada de la codelincuencia común. Ya les he dicho, he repetido, de dónde más o menos surge el tema banda criminal. Desde el Código del 24 ya se utilizaba, se acuñaba esos términos. Ya les he dicho cómo ha sido la génesis legislativa de este fenómeno, ¿sí? Y el 238 del Código Penal del 24 ya sobrecriminalizaba los hurtos que eran cometidos en calidad de afiliado a una banda. Entonces la terminología ya hacía pues mención a eso. Y el 189 del Código también del 91 decía la pena será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de integrante, organización delictiva o banda. O si como consecuencia del hecho se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a su integridad física o mental. Sobre este delito, yo no puedo dejar de hacer algunas precisiones. Sobre este delito no puedo dejar de hacer algunos comentarios. Primero, es un delito de peligro abstracto. No es un delito de peligro concreto. No tengo que probar el peligro concreto. Se consuma en el momento mismo en que las personas se reúnen para cometer delitos. No tengo que demostrar algún delito concreto que estén a punto de cometer o lo hayan cometido. Es un delito de peligro abstracto. Los delitos de peligro abstracto parten de presunciones
jure de jure. No admiten prueba en contrario de la peligrosidad que generan. Se entiende, sin admitir prueba en contrario, que generan peligro. No se tiene que precisar un peligro puntual. Eso serán los delitos de peligro concreto. No se necesita que se acredite algún asalto concreto, algún banco, algún secuestro extorsivo, algún cobro de cupos. No se necesita. Eso será peligro concreto. El peligro abstracto basta la sola reunión para cometer delitos. La sola constitución. Es un delito autónomo porque no necesita demostrarse algún otro delito. Basta con esto para ser sancionados por este delito. Ahora, si además cometen otros delitos, serán sancionados por otro delito y el del crimen organizado, el de la organización criminal y el otro delito. Si en su descripción típica otro delito no lo tiene como agravante la organización criminal, será en concurso real. Entonces, no nos olvidemos, es un delito de peligro abstracto y es un delito siempre autónomo. No necesita sujeto activo calificado. Cualquier persona puede incurrir en este tipo de delitos. Cualquier persona puede cometer delitos de organización criminal o de banda criminal. Basta que intervenga en una unión con los elementos que se ha solicitado para que el delito se configure. El sujeto pasivo obviamente va a ser el colectivo social. Los elementos típicos, ¿cuáles serían? Se constituye, se reúnen las personas, 2 o más en banda criminal, 3 o más en organización criminal. La idea en banda criminal es que alguno de las características de la organización criminal no se cumplan, ¿cierto? Y la idea es que se cometan delitos, ¿sí? Entonces, primera diferencia de banda con organización, en banda basta 2 personas. Segunda diferencia, en organización criminal todos los componentes se tienen que dar. Si falta uno en organización criminal, pasaría a ser banda criminal, ¿sí? La idea es que se reúnan para cometer delitos, aun cuando estos delitos no se hayan iniciado. El delito estaría configurado. De hecho, siempre tiene que haber alguna vocación de temporalidad. Claro, en banda seguramente va a ser más efímero, seguramente va a tener fecha de caducidad, seguramente no va a ser indefinido, por lo menos no va a tener esa vocación. ¿De acuerdo? La banda criminal no es una simple concertación para un delito. Para que sea banda, alguna vocación de permanencia tiene que haber, no mayor, pero alguna. De lo contrario, sería un simple concierto criminal. De lo contrario, se regularía con las reglas simplemente de coautoría. Entonces, estas diferencias vamos aterrizando como puntuales entre banda y organización criminal. Estas diferencias vamos aterrizándolas como puntuales. En la primera, en la banda, no existe una estructura, no existe, por lo menos definida, en los términos de la organización. ¿De acuerdo? Tiene una permanencia parcial, débil, pero permanencia al fin y al cabo. Permanencia incipiente, sí, pero permanencia al fin y al cabo. Este es un delito que se incurre únicamente a partir de comportamientos dolosos. Este es un delito en el que vamos a incurrir únicamente con dolo. ¿Sí? Únicamente con dolo. No es un delito que se pueda cumplir o se pueda concurrir con culpa. Además, es un delito de tendencia interna trascendente o de finalidad relevante. ¿Y por qué digo que es un delito de tendencia interna trascendente o de finalidad relevante? Digo que es un delito de tendencia interna trascendente o de finalidad relevante por la palabrita que ustedes han visto allí. La palabrita mágica, que es la palabrita para. ¿Cierto? Con la finalidad, con el objeto de cometer delitos. Entonces, en la tipicidad de estos delitos hay 2 elementos que son fundamentales. El primer elemento que es fundamental en la tipicidad, el elemento que es fundamental
en la tipicidad subjetiva de estos delitos es como elemento fundamental el elemento dolo. Estos delitos únicamente se cometen con dolo. Son delitos netamente dolosos. Son delitos dolosos. Y además tienen un elemento de tendencia interna trascendente. ¿Y cuál es el elemento de tendencia interna trascendente o finalidad relevante? Su finalidad es cometer delitos. Por eso es que cuando hablamos en estos delitos de la tipicidad subjetiva, tenemos que aterrizar, tener en cuenta estos dos componentes o estos dos ingredientes. Son delitos dolosos y son delitos de tendencia interna trascendente o finalidad relevante, que es la finalidad de cometer delitos. ¿Cuándo se consuma este delito? Este delito de peligro es desde que se produce su constitución o integración. Y mientras esté constituido, el delito se sigue cometiendo. ¿De acuerdo? Está consumado con la mera constitución o integración. La mera consumación o integración es suficiente desde el momento en que se constituye. Ese momento queda consumado el delito. No se necesita disponer delitos. No se necesita incurrir en delitos. Basta y sobra que se constituye. Basta y sobra ello para que esté consumado el delito. ¿Sí? Hay que diferenciar los actos punibles en la norma. Una cosa es constituir y una cosa muy distinta es integrar. ¿De acuerdo? Esto tenemos que trabajar allí. Muy bien. La banda criminal, ya para seguir con las diferencias, perdonen que esté corriendo tanto, pero quiero dejar tiempo al coloquio, quiero dejar tiempo a la conversación, a la discusión entre nosotros, ¿sí? Es muy importante analizar el grado de la complejidad como un elemento diferenciador muy importante. Cuando la estructura criminal es más compleja, nos estamos alejando de la banda y nos estamos yendo más bien a la organización criminal. La banda normalmente tiene una estructura mucho menor compleja que la organización criminal. La organización criminal tiene una complejidad mayor. Entonces, eso es un buen criterio para diferenciar, ¿cierto? La banda criminal y la organización criminal. La mayor o menor complejidad. Habría que ver ahí como criterios para analizar la mayor o menor complejidad, el ámbito estructural, el ámbito personal, el ámbito personal, el ámbito teleológico, el ámbito funcional, que van a ser muy importantes para establecer o delimitar esto. ¿Sí? Cuando hablamos del ámbito estructural, una estructura criminal es más compleja, mientras que una estructura criminal en una banda es rudimentaria, muy básica. La organización es más compleja. España nos pone un claro ejemplo de esto, porque en España la estructura de estas organizaciones son bastante más complejas, dice, y lo voy a leer de manera literal, dice, por eso es que todo esto lo hemos tomado de España, hay que decirlo ya. La jurisprudencia española la hemos traído. La regulación española la hemos traído. Adaptemos, digamos. O sea, bien decía Prado Saldarriaga, en el Perú tenemos que saber, antes de analizar una norma, de dónde nos la hemos copiado, porque eso es lo que normalmente hacemos, ¿no? Sería muy bonito a veces ponerlo, pues, ¿no? Cuando exponemos motivos de dónde nos la copiamos, para no obligarnos a los estudiosos a hurgar y buscar para ver de dónde sacamos esto. Entonces, dice, la estructura de las nuevas infracciones responde a un esquema similar entre ambos casos.
organizaciones y grupos criminales. Si bien por un lado las penas son más graves en el caso de las primeras, cuya estructura más compleja responde al deliberado propósito de constituir una amenaza cualitativa y cuantitativa. Una amenaza cualitativa y cuantitativa mayor para la seguridad y el orden jurídico. Y por otra parte, su distinta naturaleza exige algunas diferencias en la descripción de las acciones típicas. Cuando entramos ya al tema personal, cuando se trabaja organizaciones criminales, se requiere 3 personas. Mientras que en banda basta 2 miembros. Creo que ahí no hay mucho ya que conversar. Creo que hay mucho de claridad en esto, ¿no? La misma norma creo que es muy clara en esto. 2 personas, banda, 3 personas, organización. ¿Sí? Sin embargo, se tiene que tener en cuenta acá una cosa que es muy importante. Muy importante. Habría que ver también acá, no criterios no solamente cuantitativos, cuántas personas, sino criterios también cualitativos. Habría que distinguir, además, la calidad de participantes. ¿De acuerdo? La calidad de participantes. Vamos, explico esto un poquito más claro. Cuando hablamos de delitos de organización criminal, los miembros van a ser realmente, por lo general, fungibles. Como les había estado explicando ya, en una organización criminal, pues ¿qué le importará a la organización perder 10, 15 integrantes? ¿Cierto? Son pues seguramente situaciones que hasta las tienen previstas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque sus miembros en organizaciones criminales son más bien fungibles. La fungibilidad es menor en la banda. Cuando hablamos de banda criminal, la fungibilidad es casi nula, porque son clanes familiares, clanes de amigos que se juntan para cometer delitos. Entonces, lo más normal es que cuando algunos caigan o algunos se mueran, vamos a decirlo así, para no usar un término peyorativo, voy a usar otro término, pero prefiero que no, la banda se extingue. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta. Cuando vamos a ver el elemento personal, tenemos que tener en cuenta eso. Cuando vamos a ver el elemento estructural, ya hemos hablado, estructura compleja, organización. Estructura menos compleja, banda. Elemento personal. 3 o más personas, organización. 2 o más personas, banda. Las personas más o menos fungibles, organización. Con fungibilidad casi nula. Si los integrantes ya no están, se extingue, más pinta para banda. ¿De acuerdo? Lo que hace exitosa la función de las organizaciones es la especialización de su gente. ¿De acuerdo? La especialización de su gente. Imaginemos nosotros cuando hay organizaciones criminales en delitos informáticos, en cibercrimen. Obviamente ahí pues estamos hablando de especialización mayor. Se realizan delitos con el uso de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de temas de falsificaciones, drogas, hay un criterio de especialización, estamos hablando de químicos, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? La banda criminal, sus miembros, no necesariamente tienen estas características, ¿no? La idea es buscar actuaciones inmediatas para generar algún nivel de ingresos y vivir el día a día. Y vivir el día a día, ¿sí? En el ámbito en el que vamos a mirar acá, en el ámbito sustantivo, ya vamos a tener que hablar de plazos de prescripción, vamos a tener que hablar de consecuencias accesorias, de algunas exigencias en la tipificación del delito, algunas exigencias en circunstancias agravantes y algunas exigencias en la pena. Obviamente, los plazos procesales son mucho más amplios en crimen organizado. Las medidas cautelares también son más amplias. Los plazos de investigación son más amplios, 36 meses. Las medidas cautelares son también
bastante más amplias en cuanto a su duración. Miren nomás la prisión preventiva, cuánto dura con las prolongaciones y todo lo demás, ¿cierto? Y además las técnicas especiales de investigación. Yo he tenido en Diápolis hace algunas semanas una sesión sobre las medidas limitativas de derechos, las técnicas especiales de investigación para combatir esta fenomenología criminal, para combatir este tipo de delitos. Ahí hemos hablado pues del agente encubierto, de las entregas vigiladas o remesas controladas, hemos hablado de las empresas de fachada, hemos hablado de medidas limitativas de derechos con fines de investigación como las escuchas, hemos hablado de los allanamientos, las detenciones preliminares, etcétera. Hemos conversado, los que han estado en esa sesión conmigo, hemos hecho un análisis procesal bastante, creo, minucioso. Hoy día nos ha tocado más bien hablar del aspecto sustantivo. Hemos hablado hoy día más bien del aspecto sustantivo, por eso es que en esta sesión ya no voy a aterrizar, ya no me voy a meter mucho en el tema procesal, porque yo lo he tocado. Cuestión de entrar a la página de Udeapolis y mirar la sesión sobre investigación, medidas limitativas de derechos, técnicas especiales de investigación en crimen organizado y banda criminal, para que vean que todo este tema ya lo hemos trabajado acá. Hoy día, lo que Udeapolis me pidió es conversar más bien sobre el aspecto sustantivo, y por eso es que les he traído alguna información que espero que les haya sido de utilidad. Ya para ir cerrando, en el ámbito de la ejecución penal, la idea es que se les ha restringido casi absolutamente los beneficios penitenciarios, ¿sí? Y creo que es muy importante tener en cuenta que los plazos de las investigaciones siempre van a llegar hasta 36 meses, como se dice pues en la casación 599 del 2018 de Fuerza Popular, ¿no? Se puede trabajar 36 meses en diligencias preliminares y se puede trabajar 36 meses con una prórroga igual en investigación preparatoria formal. Entonces, ahí nomás se dan cuenta cuántos años puede durar una investigación en este tipo de criminalidad. ¿De acuerdo? Ya hemos visto en la sesión anterior estas operaciones encubiertas que se pueden realizar y todo lo que se tienen que trabajar, porque como les digo, esta es guerra no convencional. Y cuando se hace guerra no convencional, se tiene que emplear técnicas de lucha no convencional. Cuando estamos en una guerra no convencional, tenemos que trabajar dentro de esos alcances. Muy bien, no tenemos tiempo sino para atender al respetable. Los que han quedado despiertos aún a esta hora, que son 4. Acá tengo. O 5, creo, ¿no? Han quedado despiertos. Siempre me dicen, doctor Almanza, jamás me pierdo una ponencia con usted, solo con usted duermo. Lo escucho e inmediatamente me entrego a los brazos de Morfeo. Por favor, ¿cuándo va a estar nuevamente? Ese día no tengo que tomar pastillas para dormir. Lo conecto y listo. Y ahí estoy. Ahí estoy. Presto. De hecho, mi clonazepam. Así es, que diazepam. No, no, señor. Este es clonazepam. Muchísimas gracias por sus comentarios, así que me ponen en el... Lamentablemente voy a leer y voy a ser un poquito arbitrario. No voy a poder responder todas las preguntas que me están haciendo, pero la gran mayoría voy a tratar de responder, voy a tratar de analizar. Me dicen cómo es una organización criminal, más bien con una estructura horizontal, las marra salvatrucha, por ejemplo, ¿no? Si ustedes ven la marra salvatrucha, cada letra es una columna y cada letra tiene un líder, ¿cierto? La marra salvatrucha tiene más o menos 14 grados. Si tú eres de la marra salvatrucha, eres de la M, eres de la T, eres de la R, ¿cierto? Y son más o menos 14 grados. Los primeros grados en la marra salvatrucha, esto lo he estudiado porque
he vivido algún tiempo en Guatemala, en El Salvador, Honduras, en Centroamérica, gracias al Ministerio Público y a los convenios internacionales, tener la posibilidad de estar allá y viendo esta realidad, ¿no? Y bueno, la realidad de la marra que me preguntan, se las puedo explicar sin ningún problema de una manera bastante breve. Normalmente, los que inician en una marra, los marreros, son personas pues que son sometidos a algún tipo de pruebas para ver si son captados o no, ¿cierto? Y una de las pruebas, por ejemplo, que me contaban que era para integrarse en la marra, era resistir los 30 segundos de golpe. 30 segundos de golpe. Los demás miembros lo golpean por 30 segundos. Si resisten, ¿sí? Si resisten, están aptos, son fuertes. El gran problema es quién cuenta. ¿Quién cuenta los 30 segundos? Entonces, según le caigas bien o mal, esos 30 segundos se pueden tornar en una eternidad, ¿verdad? ¿Sí? Hay ciertas personas a las que a mí me gustaría someterlos a eso y yo contar. No mentira, es un chiste, mano, no me hagan caso. Así es. Entonces, cuando empezamos a trabajar acá en las marras, primero entran a volantear, dejar los avisos de que tienen que pagar cupos. Luego, ya como seguridad. Luego, ya van a cobrar porque les confían el dinero. Cuando van subiendo, ya cometen actos con uso de armas, ¿cierto? Pero ¿dónde están los grupos de poder fuertes en las marras? En los grados más altos. Y casi todos los cabezas están presos. Entonces, un poco complejas las organizaciones que realizan acá. Hay muchas preguntas que me están haciendo que yo quisiera responder, pero no puedo. Me están pidiendo responder sobre algunos casos puntuales que yo llevé y respecto de, y no voy a responder sobre eso. ¿Sí? Espero que me entiendan, espero que lo sepan comprender, pero estoy en un tema absolutamente académico y temas de índole laboral no los voy a tocar. Les ruego, me disculpen por eso. ¿Sí? Me están preguntando respecto a qué opino de lo que están haciendo en El Salvador. Bueno, la desesperación de el crimen organizado, cómo se manejaba por allá. Miren, dos ejemplos. En Guatemala, cómo estaría el crimen organizado de poderoso a nivel político, que las normas, que ya felizmente fueron derogadas, prohibían a la policía interceptar avionetas privadas. Solamente aviones públicos podían ser revisados. La pregunta es, ¿quién había hecho esa norma? ¿Se entiende? La idea es, se eliminaron beneficios penitenciarios, anularon la visita íntima. Cuando pregunté por qué, me dijeron porque nunca venían las esposas, siempre venían jovencitas extorsionadas a tener visita íntima con los internos, porque si no le mataban a la familia. Entonces, cuando analicé ese fenómeno, que todos pagan cupo, todas las calles llenas de pintas, a las 5 de la tarde la gente desaparece, porque cuando a las 6 oscurece no hay nadie en la calle, son pueblos fantasmas. Cuando uno ve el fenómeno, ¿cierto? Tal vez comprenda lo que hace Bukele. No estoy de acuerdo seguramente, pero trato de entender. ¿Qué es lo que pasa cuando el tema se va de las manos? ¿Sí? Trato de entender qué es lo que ocurre cuando el tema se sale de las manos. Hay mucho por conversar, hay mucho por hablar, pero bueno, el tiempo como siempre es tirano, nos gana, y bueno, no quiero dejar de pasar la oportunidad pues para agradecerles nuevamente por su participación. Este es un tema inagotable, no vamos a agotarlo fácilmente, ¿sí? Pero yo felicito a Rider Jacinto Sánchez, Audiápolis, por permitirme reunirme con ustedes en estas sesiones de coloquio y traerles información. Porque la idea es que no les traiga conclusiones ni les traiga opiniones.
La idea es que les ponga sobre la mesa información. Y sobre la base de información, ustedes se forman un criterio. Ustedes analizan, tienen sus propias opiniones y hasta pueden tener un criterio propio, ¿no? ¿Sí? Definitivamente, repito, no voy a discutir de política. No lo voy a hacer.